El capítulo 11 de Daniel es el más desafiante de todo el libro. Tiene muchas interpretaciones, hay muchas diferencias entre uno y otro autor, y lo que hacemos en este seminario, en este curso de estudio de la Biblia, es presentar las diferentes interpretaciones y proponer una interpretación que tiene más apego al texto bíblico y está basada también en el consenso del resto de la profecía de Daniel, que sería el consenso. La interpretación en Daniel 8, 7 prepara al lector para entender Daniel el capítulo 11, y eso es lo que tú vas a ver en este video. ¿Cómo estás, amigo, amiga? Espero que estés bien. Mira, llegó el momento de estudiar nada más y nada menos que el capítulo 11 del libro de Daniel, el capítulo más desafiante. Algunos dicen el capítulo más oscuro del libro de Daniel, porque no se sabe a ciencia cierta qué significan estos reyes del norte, del sur. Se repiten frases que aparecen en Daniel 8 como la abominación desoladora, el continuo sacrificio y otras cosas. Entonces, en verdad es un capítulo muy complicado a raíz de las interpretaciones que han surgido a través del tiempo. Y lo que vamos a hacer, además de leer la Biblia, es revisar algunos comentarios. ¿Qué te parece? Algunos comentarios de eruditos para saber cómo piensa la gente que estudia el libro de Daniel. Y vas a notar que hay interpretaciones preteristas netamente, que apuntan a la interpretación de Daniel 11 como, ¿cómo se llama esta situación? Vaticinus ex eventus, algo de latín ahí, ¿no? Profecía después del cumplimiento. Y el matiz es preterista en el sentido de que todo el libro, el capítulo 11 de Daniel, ya se cumplió en el tiempo de los macabeos, los judíos del siglo II a.C. Vas a ver también que hay interpretaciones que apuntan al futuro. Hay gente que mira Daniel 11, especialmente el verso 36 en adelante o el verso 40 en adelante, como al anticristo que se opone a Dios. Y podremos revisar también algunas interpretaciones historicistas y otras que mezclan el preterismo y el historicismo. En fin, está muy interesante, muy desafiante, así que te invito a que, si no lo has hecho todavía, que te inscribas a este canal, que lo compartas. Este es un estudio exegético, un estudio bastante minucioso, quizás bastante detallado como para verlo rápidamente en un par de minutos, así que te pido que tomes nota, te sugiero que tomes nota de los versículos, vayas por tu cuenta y revises lo que vamos a hablar. Voy a comenzar diciendo lo siguiente. En los capítulos 8 y 11 hay similitudes. Una de ellas es la frase el tiempo del fin. Ahí tú ves en mis notas a la derecha la pregunta, ¿cuándo inicia el tiempo del fin? Es una frase que se repite 5 veces en el libro de Daniel, en Daniel 8, en Daniel 11 y Daniel 12, verso 9. Ese es un término netamente daniélico, no aparece en otras partes del Antiguo Testamento y apunta a un periodo de tiempo, no a una fecha o un momento o una hora específica, sino a un periodo de tiempo largo donde algunas cosas sucederán. Una de ellas es el inicio del juicio. Otra es la terminación de la persecución del cuerno pequeño en Daniel 8, 9 al 12, al término de los 2300 días o tardes y mañanas de las que habla Daniel 8, 14. ¿Qué más sucede en el tiempo del fin? La profecía, las profecías del libro de Daniel, especialmente la parte escatológica, se lograrían comprender. Porque el ángel, Gabriel, le dice a Daniel en más de una ocasión, sella, un par de veces, sella las palabras de este libro. Daniel 12:4 menciona la frase, tiempo del fin, le dice el ángel, sella las palabras del libro hasta el tiempo del fin. Dando a entender de que las profecías de Daniel 8, 9 y 11, especialmente Daniel 8 y 11, que tienen que ver con los 2300 días y lo que es en Daniel 11, se entendería a partir del término de los 2300 días, que en profecía son años. Muy bien, vamos entonces a comenzar leyendo las escrituras y voy a comenzar leyendo los primeros versículos de Daniel 11. La perícopa comienza, la nueva sección comienza en el verso 2 y dice así. El ángel Gabriel le está hablando al profeta Daniel. Y ahora te declararé la verdad. He aquí se levantarán 3
reyes más en Persia. O sea, estamos, permíteme mostrarte el versículo 1 en todo caso. En el primer año de Darío, que sería Ciro, es una posibilidad, ¿no es cierto? En ese primer año dice que Daniel se levantó para ser, yo mismo me levanté para ser fortalecedor y protector. Bueno, ahí le está diciendo, me parece, el ángel a Daniel eso y le dice, te declararé. He aquí se levantarán 3 reyes más en Persia, además de este Darío. Y un cuarto rey obtendrá mucha más riqueza que todos ellos cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. ¿Y quiénes son estos otros reyes de Persia? Permíteme mostrarte acá en mis notas una diapositiva de los posibles otros 4 reyes en Persia. Aquí está la diapositiva, la voy a dejar acá. Lista de emperadores persas luego de Ciro. Ciro fue el primer gran rey de los medos y persas, del 550 al 529. Luego le siguió Cambises, ahí está el año, Darío I, Jerjes, y Jerjes fue quien posiblemente, haya sido el esposo de la reina Esther, que tú leíste en la Biblia. Otro nombre para Jerjes, Asuero. Los reyes tenían más de un nombre, era común. Del 485 al 465 antes de Cristo. Y el cuarto rey rico, dice, ¿no?, con mucha riqueza, sería Artajerjes, que gobernó como 41 años, ¿no?, el cuarto rey. Y este rey luchó bastante contra los griegos y hacía la paz también con las demás naciones para poder hacerse rico sin tener que pelear. Muy bien, el versículo 3, ¿qué dice? Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. ¿Quién es este otro rey? La historia nos dice que luego de que los medos y los persas gobernaron, este rey poderoso llamado Alejandro el Magno o Alejandro el Grande venció a los medos persas en el año 331. Hasta el 168 duró su imperio, el imperio griego. Claro que él murió rápidamente en el 323 antes de Cristo, en la India, de fiebre posiblemente o de algo más. Entonces, este versículo 3, ¿de quién está hablando? Y vamos a ver una relación entre Daniel 8 y 11, porque Daniel 8, como vimos la vez pasada en el anterior video, no está presentando a los 4 imperios políticos que menciona Daniel 7 y con el quinto, que sería el cuerno pequeño, no está presentando todo eso. En Daniel 8 apenas se ven un carnero, un macho cabrío y un cuerno pequeño. 3 poderes aparecen y representan Medo-Persia, Grecia y el cuerno pequeño, que sería la Roma cristiana. Daniel 11 está siguiendo la misma línea, así que va a desarrollar con más detalle lo que Daniel 8 presentó. Y en ese sentido también hago alusión al principio de recapitulación. En las profecías, los temas que se revelan a los profetas se recapitulan, se vuelven a repetir, pero la siguiente vez con más detalles. A veces se omiten algunas cosas, pero en gran medida se recapitula la historia y los eventos con diferentes símbolos. Es común. La progresión también aparece, pero no es tan importante la progresión en el tiempo como la recapitulación. Entonces, tenemos a Grecia, que está en Daniel 2 representada por el vientre de bronce, en Daniel 7 como el leopardo con 4 cabezas y 4 alas, en Daniel 8 como el macho cabrío con un cuerno muy grande, que representaba ¿a quién? A Alejandro el Magno. Y ahora dice también la historia y la Biblia que su reino sería imponente, pero corto, y al morir Alejandro el imperio griego decayó. El verso 4 es importante y presenta un cambio en los poderes que gobernaron en la historia. Mira, el verso 4 dice así: pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, es decir, no a su descendencia, pero no solamente hablamos de descendencia, sino a la nación, a las personas de la nación griega. Eso quiere decir, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado, dado a otros fuera de ellos. Y estos ellos podrían hacer muy bien alusión a los griegos, es decir,
Luego de Alejandro vendría otro poder que no fueran los griegos. Y por Daniel 7 podemos recordar la bestia espantosa que hollaba todo con sus pies y sus dientes de hierro y sus uñas en las patas. Luego de Grecia apareció Roma. Esa sería pues la otra, el otro poder, ¿no?, que suple a Grecia, que no se lo menciona, no se lo desarrolla así como en Daniel 8 no se desarrolla a Roma, acá tampoco. Y simplemente en el versículo 5 aparece ya la mención de un rey del sur y más adelante un rey del norte. Parece que hay algo que faltara, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace interesante este capítulo, del capítulo 11. Pero vamos a seguir analizando un poco más. Acá tengo unas notas. Y dice lo siguiente. Daniel 8:8. ¿Qué dice? El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, que simboliza a Alejandro, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Y la frase en hebreo más o menos dice así. Learvar ruhot hashamayim. No es casualidad que en Daniel 11:4, yendo al original, al hebreo, aparezca la misma frase que está ahí abajo. Daniel 11:4 dice, está con un color más claro la misma frase, ¿no? Learvar ruhot hashamayim. Vetehetz sería la otra palabra que está introduciendo a estos 4 vientos de... ¿Dónde está? 4 vientos del cielo. Entonces, ¿qué podemos decir? De que en Daniel 8:8 se habla de que el siguiente poder que aparece en Daniel 8 es un poder que sale de uno de los 4 puntos cardinales de donde salieron las otras bestias. En Daniel 7, ¿está bien? Es otro poder. No es un poder que sale de la misma Grecia, del mismo macho cabrillo. Vimos la vez pasada de que un cuerno no puede nacer de otro cuerno, sino que el cuerno pequeño que luego se hace grande en Daniel 8, ¿sale de dónde? ¿De dónde aparece? De uno de los 4 puntos cardinales de la historia. De ahí sale. ¿Qué te parece? Entonces en Daniel 11:4 también saldría de ahí saldrían los otros poderes que vamos ahora a escuchar y conocer. Muy bien, continuamos entonces con los versículos 5 al 39. Esta parte es justamente la que presenta interpretaciones preteristas, más que todo historicistas también, algunos netamente futuristas. Es interesante, pero quiero que tomes nota de algo que es muy importante para entender correctamente esta perícopa, esta porción de la Biblia, en Daniel 11. Siendo que el principio de recapitulación me permite reconocer símbolos, entidades en capítulos posteriores por la mención de estos símbolos y entidades en capítulos previos en el libro de Daniel o Apocalipsis, yo debiera tener plena confianza de que al volver a ver estos símbolos, entidades, al final del libro, estas entidades significan lo mismo que lo que significaron cuando aparecieron por primera vez. El ejemplo que pongo acá es el siguiente, dice así, por ejemplo, si yo digo que Daniel capítulo 11, verso 22, que habla acerca del Mesías príncipe Nahid, apunta a Daniel 9, verso 24 al 27, donde aparece también la frase Mashiach Nahid que vimos la vez pasada, la última vez, refiriéndose por lo tanto al mismo acontecimiento, así es como se interpreta, ¿no es cierto?, la profecía por recapitulación de sucesos. También debiera decir que puesto que encuentro vínculos entre 2 secciones del mismo capítulo 11, se me permite pensar que tratan del mismo acontecimiento. Eso se llama, mis amigos, además de coherencia y lógica, consistencia. Y para interpretar las profecías necesito tener consistencia. Otro ejemplo podría ser este. En Daniel capítulo 7 aparece un cuerno pequeño que sale de una bestia espantosa, pero este cuerno es diferente a la bestia espantosa porque sale y comienza a hablar cosas, dice
terribles y tiene ojos como de hombre, cosa que la bestia no tiene. Y persigue al pueblo de Dios durante tiempos y medio tiempo. Y está interesado este cuerno de Daniel 7 en las cosas espirituales. Muy bien. Si en Daniel el capítulo 8 vuelvo a encontrar este cuerno pequeño que tiene características similares al de Daniel 7, ¿qué debo pensar? ¿Que se trata del mismo poder? Y de paso que cuerno en profecía representa no un rey, no una persona, solamente puede hacer alusión al primer rey, como en el caso de Nabucodonosor, o en el caso de Alejandro el Magno, o Alejandro Grande, pero el cuerno está representando a un poder. Puede ser un poder político, pero en este caso es un poder religioso que tiene también autoridad política, porque persigue con la autoridad política que se le dio. Entonces el cuerno pequeño en Daniel 7 llega a ser la Roma cristiana que persiguió al pueblo de Dios durante un tiempo en la historia. En Daniel 8 el cuerno pequeño no puede ser otro que este mismo cuerno de Daniel 7 y por ende la Roma cristiana. Ahora en Daniel 11, mira cómo usamos y aplicamos el principio de recapitulación. Ahora en Daniel 11 aparecen repeticiones del rey del norte persiguiendo al pueblo de Dios en más de una porción de la Biblia, y aparecen algunas frases interesantes también que ahora vamos a mirar, que vamos a ver y comprobar, que nos hacen dar cuenta de que el rey del norte muy posiblemente no sea otro que el cuerno pequeño de Daniel del capítulo 8 y del capítulo 7. En ese sentido se cumple la recapitulación de la profecía, pero con otros detalles, pero la entidad termina siendo la misma. Más que progresión, más que avanzar en el tiempo y decir, bueno, ahora es otro personaje, es otra historia, es otro tiempo, lo que muestra la profecía en Daniel y Apocalipsis principalmente es recapitulación. Se habla del mismo tiempo histórico, pero de diferente forma quizás. Como en Daniel 2 se hablaba de una estatua con metales, Daniel 7 identifica también a 4 bestias espantosas que hacen paralelo con la imagen de Daniel 2, por ejemplo. ¿Qué más? Lo que dice el inciso 2 dice así: la referencia norte-sur va más allá del capítulo 11, verso 13, donde algunos dicen, bueno, hasta acá son Seleucidas y Ptolomeos, ¿no? Que son imperios o naciones griegas. Hasta el final del capítulo va este tema de conflicto entre norte y sur, lo que implica una falta de coherencia en esta interpretación, diciendo de que, bueno, acá terminan los Seleucidas y comienzan los romanos, por ejemplo. Hay una interpretación que dice así, ¿no? El verso 14 o verso 16 ya no son Seleucidas. El rey del norte no son los Seleucidas, no son los sirios, ahora es Roma. Lo que está en café dice así: si reconocemos que el rey del norte es el cuerno pequeño en el versículo 31, como varios historicistas aseveran, ¿ya? Por ejemplo, debemos pensar lo mismo cuando se hace referencia a él, a este rey del norte, antes y después del verso 31. Eso, mis amigos, es consistencia. Dejamos que la profecía se interprete a sí misma y dejamos que esta entidad y este símbolo cuerno, bueno, en 8 y 7 Daniel, cuerno pequeño, y en Daniel 11 este rey del norte, tenemos que hacer que este rey del norte signifique lo mismo o represente a la misma entidad. Porque tenemos que cambiarle de ropa y de cara, ¿no? Es decir, que mientras que los primeros versículos del capítulo 11 son Seleucidas y luego son romanos y luego es la Roma cristiana, y vamos cambiándole, ¿no? a este cuerno, a este rey del norte de cara o de ropa. Eso no es consistencia. Y lo que tenemos que buscar es consistencia. Sería lo mismo decir esto: mira, Daniel 7 presenta un cuerno pequeño que sale de la bestia espantosa, entonces procede de Roma. Y en Daniel 8 decir, bueno, este cuerno pequeño parece que sale de uno de los 4 cuernos del macho cabrío, y el macho cabrío representa a Grecia. Entonces el cuerno pequeño en Daniel 8 podría bien ser ¿quién? Un rey griego. Estaría correcto decir así, pensar, interpretar así la escritura, que en Daniel 7 el cuerno pequeño viene de Roma, y en Daniel 8 el cuerno pequeño viene de Grecia. Eso sería inconsistencia. Y nosotros no estamos solo para agradar a la mayoría, ¿no es cierto? O irnos quizás con la escuela crítica que sugiere que lo que está escrito en las profecías
no son profecías, no son vaticinios en el futuro, sino son cosas que ya sucedieron en el pasado y que un profeta las escribe como si estuviesen por acontecer. Esa es la teoría del vaticinius ex eventus, ¿no? Profecía, un cumplimiento después del evento, que los críticos de la Biblia aseveran, porque los críticos, la alta crítica, niega los milagros, el actuar de Dios a través de intervención divina y milagros y vaticinios o predicciones como las profecías. ¿Está bien? Tampoco vamos a caer en ese asunto. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y está prediciendo cosas. Además, sigo leyendo. Si interpretamos el conflicto norte-sur de manera espiritual, a partir del verso 40, como hacen varios historicistas, dicen el verso 40 es un conflicto espiritual, ¿no? El rey del norte es Babilonia, y Babilonia en Apocalipsis es esa entidad que persiguió al pueblo de Dios durante 1260 días, 42 meses, que no es otro que el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. Entonces, si en Daniel 11:40 el rey del norte es la Babilonia espiritual o la Roma cristiana, debiéramos ser coherentes y aplicar la misma lectura en otras partes del mismo capítulo, donde aparece la identidad o el símbolo rey del norte. Creo que así solucionamos muchos errores, muchos problemas. Así que eso es lo que yo sugiero en este seminario. Permítanme seguir leyendo acá. También cabe destacar que el poder del norte, tal como se describe en Daniel 11, 5 al 45, presenta una serie de sorprendentes similitudes con el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 que ya estuve mencionando. Y también con los pueblos o los reyes en Daniel 2. Mira, algunas características. Acá tengo algunas notas a color y dice así: características del rey del norte y similitudes con el cuerno pequeño en Daniel 8. El tiempo de acción de estos dos es el mismo periodo que el cuerno pequeño en Daniel 7 y 8 y el de los dedos de Daniel 2, el del rey del norte, porque el rey del norte aparece al final de la historia de las profecías antes que Cristo venga. Ejerce acción agresiva contra Dios y su pueblo este rey del norte en Daniel 11, verso 28, verso 35, verso 41, como en Daniel 7:21, 7:25, en Daniel 8:9 al 12, 24 y 25. Este rey del norte está contra el santuario, lo echa por tierra también, así como en Daniel, donde eso menciona Daniel 11:31 y está también descrito en Daniel 8:11 y el verso 13. Características de orgullo y presunción también. Otras características entre el rey del norte y el cuerno pequeño de Daniel 8. Prosperidad en su actuar. Ambos prosperan, tienen éxito. Ahí está Daniel 11:23, 11:36. Tú en la casa lee con calma. Está bien, aquí están las citas. Usurpa el poder de Dios. Daniel 11:36, 37. Y en Daniel 7:25 se menciona eso, y en Daniel 8:11 también. El fin del reino del norte es similar al del cuerno pequeño, Daniel 8:25, y la estatua, Daniel 2:25. ¿Qué dice Daniel 11:45 acerca del fin del rey del norte? Dice así, estamos acá. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. No hay mano humana que ayude al rey del norte. ¿Cómo termina el cuerno pequeño en Daniel 8? Mira lo que dice Daniel 8:25. Seguimos acá en las notas. Y por su astucia hará que el engaño prospere, pero su influencia o su mano, como dice en hebreo, ya su mano, él se engrandecerá en su corazón, destruirá o corromperá a muchos que están confiados, aún se levantará o se opondrá contra el príncipe de los príncipes, que sería Cristo, pero será destruido sin intervención humana, sin mano humana que le ayude. ¿Y cómo termina la estatua de Daniel 2? ¿Cómo es destruida? En Daniel 2:45 dice así: tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y termina diciendo el versículo: el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero, la interpretación es fiel. Entonces, te das cuenta que hay una relación muy estrecha
del poder del norte con el cuerno pequeño y los pies de barro. No solo se limita a un campo de similitudes, sino también aparece en la forma en que este poder comienza y el poder y cómo termina ese poder. Resulta que su advenimiento tiene lugar exactamente en el mismo momento que los otros, precisamente después del Imperio Romano. Además, esta interpretación se ve confirmada por la estructura quiástica de relación que relaciona los capítulos 11 y 12 de Daniel 11, conectado más concretamente Daniel 11, 5 al 39, con Daniel 12, 5 al 11. Mira lo que hay acá. Conexiones entre Daniel 11 y Daniel 12. En el inciso A tenemos los primeros 4 versículos que hablan de los 4 primeros reyes persas hasta Artajerjes, dando inicio o haciendo alusión a las 70 semanas de Daniel 9 y los 2300 días o años, tardes y mañanas en Daniel 8. En el inciso B, ¿qué hay? Daniel 11, 5 al 39 menciona el tiempo cubierto por el cuerno pequeño, después de Roma hasta el tiempo del fin, porque en ese tiempo se habla de abominación desoladora que aparece en Daniel 8, que vas a ver enseguida. En Daniel 11, 40 al 45, ¿de qué se está hablando? Del tiempo del fin. En Daniel 12, 4 se vuelve a hablar del tiempo del fin también. Daniel 12, 5 al 11 es una referencia también al tiempo cubierto por el actuar del cuerno pequeño, que hace referencia a tiempo, tiempos y medio tiempo, y también a los 1290 días. Y termina el capítulo como haciendo referencia al punto de emisión de los 2300 tardes y mañanas en términos de tiempo de espera. Entonces hay una estructura muy interesante aquí entre Daniel 11 y Daniel 12, donde el tiempo de acción del cuerno pequeño se asemeja al del rey del norte. En resumen, mi amigo, mi amiga, el poder del norte tiene el mismo carácter y el mismo comportamiento que el cuerno pequeño. El poder del norte tiene el mismo destino y el mismo fin que el cuerno pequeño. Este poder también abarca el mismo periodo de tiempo que el cuerno pequeño. Solo hay una conclusión posible. El poder del norte y el cuerno pequeño son uno y el mismo. Eso está también en los estudios de Jacques Ducan, Vision of the End, y también en un libro que sacó recién referente a Daniel 11 decodificado. Y hay una estructura que él presenta, que luego yo la voy a presentar también para que tú veas las conexiones en el capítulo 11. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver justamente esta situación. Permíteme encontrar esto y vamos a seguir compartiendo más información acerca de este capítulo muy interesante, Daniel 11. Muy bien, vamos con esta última parte acerca de Daniel 11 y su contenido. Quiero mostrarte en esta oportunidad las palabras claves de este capítulo 11 que se repiten previamente en el capítulo 8. Por ejemplo, a mi izquierda de la pantalla, a tu izquierda, también tienes la búsqueda de la palabra tamid, hatamid, el continuo. Vimos la vez pasada que hatamid se debiera traducir como el regular o como el continuo, no como continuo sacrificio. La palabra sacrificio no está en el original, como ves acá lo que está marcado con amarillo, solo es hatamid, que se traduce como lo continuo, lo regular, que es lo regular que se hacía en el santuario terrenal, el pan que debía estar siempre en el santuario, el candelabro con 7 brazos siempre encendido, el incienso aromático que representaba las oraciones de Dios también debía ser continuo. En Daniel 8:11 aparece esta frase, el sacrificio, o el continuo, mejor dicho. Daniel 8:12 también. Daniel 8:13, como ves ahí, también la pregunta del ángel, ¿no? ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio, del continuo, de la transgresión que espanta? Y mira, ¿dónde más aparece esta frase en Daniel? Aparece en Daniel 11:31. Entonces ahí vemos una conexión más del lenguaje, del contenido entre Daniel 8 y Daniel 11. Y vemos la misma frase en Daniel 12, verso 11, que dice, y desde el tiempo en que el continuo sea abolido y puesta la abominación de desolación, habrá 1290 días. Te das cuenta que el contenido de Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12 se asemeja. Y vamos a ver este lado, en la frase Rey del Norte. Estoy usando la Biblia de las Américas por si acaso y la VHS, Biblia Hebraica Estugartencia,
para poder conocer las veces que aparece esta frase, Rey del Norte. Aparece en Daniel 11:6 con el Melech Hatzafón. Melech Hatzafón es la pronunciación en hebreo de Rey del Norte. Aparece en Daniel 11:7. Claro que hay otras instancias donde aparece la mención del Rey del Norte, pero con el sufijo masculino singular, él. Y él fue, y él tomó. No aparece el nombre Rey del Norte precisamente, pero se está hablando de este rey. Daniel 11:8, Daniel 11:11. Te das cuenta que a lo largo del capítulo aparece el Rey del Norte. El verso 13 también lo menciona, ¿no? Veshaf Melech Hatzafón, el Rey del Norte volverá, retornará a levantar una multitud mayor que la primera. Hay una descripción de guerra que causa este Rey del Norte en el verso 15 también. Dice, vendrá. El Rey del Norte levantará un terraplén, tomará una ciudad, etcétera, etcétera. Y mira, en Daniel 11:40 también aparece la frase, o ¿qué decimos? Este nombre propio, Rey del Norte. Muy bien. Algo más para mostrarte. Tengo acá la frase, busqué esta frase, abominación desoladora o abominación que causa desolación, depende de la versión que tú quieras usar. Muy bien. A la izquierda yo busqué en el Nuevo Testamento donde aparece la frase abominación de la desolación. Y a la derecha tienes las instancias en el Antiguo Testamento, usando la Biblia griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta. Y vemos que se repite la misma frase en griego en el Antiguo Testamento con la Septuaginta, que dice Logos 70. Este viene el número romano 70, la Septuaginta. Y a la izquierda tengo ¿dónde está? La VS 5, la quinta versión de la Biblia griega del Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Está bien? O Sociedad Bíblica Unida. Mira, la frase en Daniel 11:31 es Delugma eremosios, abominación de la desolación. 11:31 y 12:11. Que va también juntamente con la frase Hatamit, ¿no? El continuo que acabamos de mirar. Lo sorprendente es que Jesús menciona esta frase, abominación de la desolación, en Mateo 24:15, en ese sermón profético, que habla acerca de la caída de Jerusalén, pero que también que habla del fin del mundo, porque hay dos preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús, y la frase es la misma en griego, Delugma tes eremosios. Y una repetición de la frase y el momento, este evento aparece en Marcos 13:14. Y leo para ti lo que dice Mateo 24:15, todo el versículo. Por tanto, cuando veáis la abominación de desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, mira, ahí está el libro de Daniel, profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Jesús está haciendo alusión a lo que escribió Daniel en Daniel 9:24 al 27, donde es una alusión a la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero si vemos el contexto de Daniel 11:31, Daniel 12:1, el contexto es la obra del cuerno pequeño. Y también, ¿por qué no?, la obra del Rey del Norte en contra del pueblo de Dios, persecución. Así que hay una una contraparte acerca del contenido de lo que significa abominación desoladora en la Biblia. Ahora, bien, podríamos ver más cosas, pero quiero mostrarte lo que algunos comentarios dicen acerca de esta interpretación. ¿Está bien? Vamos a comenzar con algunos comentarios conocidos, evangélicos, claro. Permíteme mostrarte algunos títulos solamente de cómo interpretan estos versículos 5 al 45 en algunos comentarios. Tengo acá a mi derecha el comentario New American Commentary, el nuevo comentario americano, escrito por Stephen Miller. ¿Está bien? Este ya hay en español. Yo ya tengo el Nuevo Testamento, me falta conseguir el Antiguo Testamento en español, pero lo tengo en inglés. Y el título, mira, el título que aparece en esta parte es, aquí está con verde, Ptolomeo I Soter y Nicátor I Seleuco. O sea, la interpretación que le está dando el autor Miller en su comentario a Daniel 11:5 en adelante es la lucha entre
seleucidas y ptolomeos, o sea, la lucha entre griegos, suponiendo que el versículo 5 es la continuación del versículo 4, donde había un rey poderoso, pero que desapareció su descendencia y fue quitado el reino. Estos creen que el versículo 5 es la continuación y que se asemeja con Daniel 8, ¿no? Cuando el macho cabrillo y ese cuerno grande cae, 4 cuernos salen y de uno de ellos sale un cuerno pequeño. Piensan también estos autores de que el cuerno pequeño es griego y ese rey y ese cuerno pequeño para ellos, si leemos su comentario en Daniel 8, no es otro que Antíoco el cuarto Epífanes, del que se habla bastante en Daniel 11. Entonces, mira, la gente erudita que se apoya en la interpretación preterista, más que todo, sugiere que el personaje principal que persigue al pueblo de Dios, a los judíos de forma literal, no creen ellos que el pueblo de Dios en Daniel 11 sea el pueblo cristiano, que los perseguidos sean un símbolo del pueblo de Dios a través de la historia, sino dicen judíos de Palestina, ¿no? Y para estos, este rey Seleucida, sirio, Antíoco el cuarto Epífanes, es el personaje principal y es el cuerno pequeño de Daniel 8, quizás de Daniel 7 también, claro, Daniel 11. Para ellos se extiende, se detalla en Daniel 11 a Antíoco. Y vas a ver, ahora sí vamos avanzando un poco más rápido, voy a buscar otro título. Mira, en Daniel 11, 10 y 19 dice lo siguiente. Se introduce a Antíoco III, el grande, y este sí fue grande. Luego viene Antíoco el cuarto Epífanes, que fue muy chico. No tuvo tanto apogeo, tantas guerras con éxito, tantos triunfos como su papá Antíoco III, el grande. Y el cuerno pequeño, recordemos que tuvo mucho éxito, venció, en su mano se forjó la victoria, la persecución. Entonces queda muy chico el papel de Antíoco del cuarto Epífanes para ser el cuerno pequeño. Pero aquí está Antíoco III, dice este comentario, y dice sus conflictos con Ptolomeo IV, Filopator y Ptolomeo V Epífanes. ¿Qué más encontramos en este comentario? No voy a dar alguna opinión acerca de lo que ellos escriben, sino muestro lo que ellos han escrito, su posición simplemente, para que veas que hay muchas ideas acá, interpretaciones que apoyan la idea preterista, ¿no? De que esta profecía o las profecías de Daniel en su conjunto ya se cumplieron en el siglo II, que no hay nada por el futuro. En eso consiste la interpretación preterista. Acá tenemos Seleuco IV Filopator, verso 20, y dicen aparece ahí, mira lo que dice acá. Desde el verso 21 al 35, este autor dice que aparecen, o las profecías están dedicadas a Antíoco el cuarto Epífanes. ¿Qué tal? Hasta el 35. Muy bien, permíteme buscar y volver acá de nuevo a el versículo 3. A ver. Aquí está, para poder ver lo que dice John Goldingay. ¿Okay? Este otro comentario a mi izquierda es el comentario World Biblical Commentary, la versión revisada, que la verdad no la revisé del todo. Es una nueva versión que salió, me parece, el año pasado o este año, que también presenta el libro de Daniel, el comentario. Este autor, John Goldingay, es muy respetado en el ambiente evangélico, escribe muy bien. Sin embargo, ¿cuál es su posición? Aquí está. Es World Biblical Commentary, tomo 30, el libro de Daniel. Permítanme ver la edición. Es una edición revisada esta. Es más amplia, tiene como 200 páginas más que la primera versión de 1980 y poco. Mira, octava edición, 2019. Ok, 2019. Eso quería ver de qué año era. ¿Qué dice él? También está de acuerdo con Miller. Dice en el capítulo 11, el rey del sur y el rey del norte son términos genéricos para referirse a los ocupantes actuales, quienes quieran que sea, de los Ptolomeos, del trono Ptolomeo en Egipto y del trono Seleucida en Siria y Babilonia. Entonces Goldingay también está de acuerdo
de que el rey del norte y del sur son estos señores. Aquí está la lista, mira, Ptolomeo III, los Ptolomeos de Egipto, Ptolomeo IV, a la derecha tú lees Antíoco II, lees Seleuco III, Antíoco III, Magno o el Grande, Seleuco IV, y luego aparece Antíoco, aquí está Antíoco el cuarto Epífanes, ahí, desde el año 175 al 163 antes de Cristo. Y claro, en la literatura judía, este Antíoco el cuarto Epífanes es mencionado por Flavio Josefo, por Rashi, algunos otros autores judíos también lo mencionan. ¿Por qué? Porque llegó a Jerusalén, obligaba a los judíos a sacrificar cerdos en el templo y también puso al dios Zeus en el templo, así que a eso le llaman los judíos la abominación desoladora, de la que habla Daniel 9, 24, 27 y Daniel 11, 31 y 12, 11. Entonces, ha llegado a tener bastante popularidad la idea de que este Antíoco el cuarto Epífanes sea ese perseguidor por excelencia de los judíos. Pero Daniel 11, mis amigos, no solo está hablando del pueblo judío, está hablando del pueblo de Dios, en este caso ya después de Cristo, del cristianismo, a lo largo de la historia. Ese es un detalle que algunos autores no logran entender o aceptar, ¿no? Y si avanzamos un poco más en este comentario, podemos leer acá, mira, Antíoco III, ¿no? O sea, hay bastante consenso, digámoslo así, para identificar a los Seleucidas y los Ptolomeos en el mundo evangélico como los reyes del norte y del sur. Bien, permítanme avanzar un poco más a ver si se puede. Bueno, aquí buscamos a Antíoco en el diccionario, pero no vamos a ver mucho acerca de eso. Lo que queremos es avanzar un poquito más acá. A ver. Entonces, ahí aparece Antíoco el Grande, versos 16 al 19. Y por delante, ¿no? Aquí yo anoté algo, dice lo siguiente. La característica más prominente de la profecía, la carrera de este rey, forma una serie de episodios marcados en tiempos de referencia, ¿no? Hay varios elementos de tiempo. Hasta cierto tiempo, verso 21-24, al final y aún se espera el tiempo establecido, versos 25-28, el verso 29 habla de el tiempo establecido, hasta el tiempo del fin. Entonces, el actuar de este rey del norte, que para estos autores es Antíoco el cuarto Epífanes, su actuar está medido, estructurado por elementos de tiempo. En alguna oportunidad presentaré algún estudio que hice acerca de elementos de tiempo en Daniel, donde el actor en tiempo, en elementos de tiempo, no es otro que el rey del norte. El rey del norte ataca al pueblo de Dios, no es el rey del sur, el rey del norte es que está interesado en el pueblo de Dios, pero actúa y triunfa por un tiempo. Por un tiempo, es limitado su actuar. Y se repite esta idea. Por eso algunos autores como Jacques Ducan dicen que hay repetición en el capítulo 11, hay recapitulación en todo el capítulo 11 y se está hablando de un tema en especial y el rey del norte tiene que significar solo una entidad, ¿no? El cuerno pequeño. Y no griegos al principio, romanos luego y luego otra cosa y otra no. Muy bien. Entonces, ¿qué dice este comentario del Word Biblical Commentary acerca de Daniel 11:22? Se le quita la vida al Mesías príncipe, dice lo que está en verde, la caída, la remoción del líder del pacto. Pertenece en el mismo contexto, dice, si la frase se refiere al sumo sacerdote Onías III. Daniel 9:26 dice reemplazado por sus simpatías con los egipcios y es muerto, Onías III. Este Onías III vivió en el tiempo de los macabeos, en esos años 175, 163 a.C., cuando Antíoco, el cuarto Epífanes, tuvo bastante hegemonía. Y por delante, creo que si seguimos mirando acá, vamos a encontrar solamente esto, ¿no? Antíoco, aquí vemos el verso 25, Antíoco también.
Permíteme mostrarte algo más acá. Yo tengo, voy a volver al versículo 5. Tengo acá a la izquierda el comentario bíblico adventista, edición de 70, creo. Bueno, este comentario bíblico se lo escribió en los 50 del siglo XX y tuvo, creo, una actualización en los 70. Pero es bastante antiguo y ya está saliendo un nuevo comentario adventista. Ya salieron unos cuantos tomos, ya los puedes adquirir. Enseguida vamos a ver algo más actual de los adventistas. Permíteme ir hasta el versículo 5. ¿Cómo comienza esta parte explicando este comentario bíblico adventista? Mira, ya casi. Bueno, quizás hago esto, enter, y ya debería ver lo que quiero ver. A ver, vamos a seguir andando así. Aquí está. Yo había marcado algo. Dice el rey del sur. Y el comentario es el siguiente. Leo para ti, está en inglés, pero lo traduzco y dice así. Desde este punto a lo largo, dice, bastante contenido del capítulo, a lo largo del capítulo, y bastante, la profecía, aquí está, se enfoca en dos reinos, emergiendo del imperio de Alejandro, dice, con lo cual el pueblo de Dios, los judíos, tuvieron mucho que ver. Estos eran Siria, liderada por los Seleucidos, y Egipto, dirigida, gobernada por los Ptolomeos. Bien, ¿qué está presentando este comentario? De que los reyes del norte y sur son griegos, de que salen, o es una continuación del imperio griego, esta parte de los versículos iniciales del capítulo 11. Así como los otros comentarios que vimos, ¿no es cierto? El NAC, el Word Biblical Commentary. Entonces hay un matiz preterista, ¿no? De que esto ya sucedió y el énfasis es en el pueblo judío, los judíos, no el pueblo de Dios como tal, aunque sabemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios eran los judíos. Pero hay un énfasis, parece, en esos años, ¿no? 175 al 163 antes de Cristo con Antíoco, ¿no? Y esto es lo que está narrando este comentario. Rey del norte, este término se usa acá por primera vez en la profecía y se refiere, dice acá, mira acá, ¿a quiénes se refiere? A los Seleucidas, ¿no? Los sirios. Y comienza a dar la misma lista que ya vimos. Entonces, en mi opinión, este comentario está apoyando la idea preterista en esta parte. Los adventistas han propuesto esto desde inicios, ¿no? Pero hasta el versículo 14 unos y hasta el verso 16 otros. Mira lo que dice el verso 14 y 16 de ese comentario. Permíteme buscarlo acá. Ya vamos por el 11. Y más luchas entre Seleucidas y Ptolomeos. Ok, acá está. Verso 14. En esos tiempos. Dice el comentario. Iniciando este versículo, interpretaciones, ¿no? De lo que queda del capítulo difieren ampliamente, dice. Un grupo de comentadores considera los versículos 14 al 45 como la continuación de la narrativa de la historia de los Seleucidas y los Ptolomeos, ¿no? Hablando acerca de la interpretación preterista. Otros, dice acá, mantienen el punto de vista de que el verso 14, que con el verso 14, el siguiente imperio, Roma, entra en escena y que los versículos 14 al 35 muestran el curso de este imperio y de la iglesia cristiana con Roma. ¿Ya? Verso 14. Dicen algunos, identifican a Roma y en el verso 14. Entonces, algunos apuntan en el capítulo y muchos comentadores hacen alusión a Antíoco IV Epífanes, que lideró del 175 al 163 a.C. ¿Y qué aparece entonces en esta parte del comentario? ¿Qué emperadores romanos? Hay varios, ¿no? Permítame leer algo acá más. Dice, de los judíos fueron forzados a levantar altares paganos, ¿no?
en sus ciudades judías, ofrecer cerdos, carne de cerdo, sobre ellos, sobre los altares, claro. Y Antíoco ofreció también cerdos delante de los dioses paganos en el templo judío, lo que vimos hace rato en el Word Biblical Commentary, que dice que es la abominación desoladora. Entonces, ¿quiénes son los que actúan ahí? Los seleucidas, pero, dice acá, eventualmente los judíos se levantan en revuelta y dirigen las fuerzas de Antíoco fuera de Judea. Y ya aparece Roma. Y uno de los primeros, permítanme buscar acá ahora, de los primeros emperadores que se mencionan, están por acá. Verso 15, se menciona la campaña de Antíoco en Palestina. Bueno, ¿por qué? Porque algunos identifican recién en el verso 16, que está acá, a Roma, ¿no? Y aparece Pompeyo, que en el año 63 intervino, dice, en la disputa entre los dos hermanos, Hircano y Aristóbulos, macabeos. Entonces, mira, algunos en el verso 14 dicen que aparece Roma, algunos adventistas, otros, el verso 16 identifica ya a Roma, introduce a Roma. Y luego de Pompeyo, ¿quiénes más están? En el comentario se menciona, por ejemplo, acá, la mujer, esta mujer, se menciona Cleopatra, Julio César, ¿no? Que Cleopatra volcó sus afectos a Marco Antonio, rival de Julio César. Historia de Roma, historia de Roma. Es cierto que Grecia, Roma, tuvieron que ver con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque subyugaron a los judíos, a los israelitas, a los judíos, pero realmente estará hablando de el interés de Daniel al escribir, o del ángel Gabriel al escribirle y describirle a Daniel acerca de los eventos futuros, tendrán que ver con los amoríos de los césares romanos. Es una pregunta que yo lanzo y quisiera hacerte pensar acerca de ello, ¿no? El ángel Gabriel está muy interesado en los romances, en los amoríos de Marco Antonio, de Cleopatra, con ¿quién más? Julio César. ¿No te parece algo fuera de lugar? ¿No? ¿Habrá tanto interés en el ángel Gabriel en describir a los descendientes de los Ptolomeos y los Seleucidas? A veces tratamos de ser tan historicistas que tratamos de encontrar cualquier detalle en la profecía bíblica y en la historia para más bien tratar de asemejar la historia a la profecía bíblica, y debiera ser al revés. Debiéramos interpretar primero la profecía, encontrar su significado, reconocer que la profecía en su mayor parte o principalmente es simbolismo de entidades, y el conflicto entre el bien y el mal se ve en Daniel 7, en Daniel 8. Está el pueblo de Dios, los enemigos de Dios están ahí luchando contra el pueblo de Dios. Eso es lo que se revela en la escritura, más que, ¿no?, quién se casó con quién y demás, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a Cleopatra, Julio César, verso 18, y por delante. Tú tienes quizás este comentario, puedes revisarlo, puedes verlo. Ahí está Tiberio, también aparece. ¿Por qué? Porque el verso 22 menciona que Jesús murió a manos de Pilato, pero Tiberio estaba liderando ahí Roma, o esa comarca en Roma, donde quedaba Jerusalén, por supuesto. Entonces, se trata de identificar en la historia estos personajes de Roma. ¿Y cuándo aparece la Roma cristiana en este comentario? Me parece que en el versículo 31 ya aparece, o el 36, mucho más adelante. Estoy acá corriendo un poco ahí, ojalá podamos encontrarlo. Quiero mostrarte un par de comentarios más, pero mira que es importante mirar cómo la gente piensa, cómo escribe, y lo que acabamos de ver, lo que vimos hace un momento, que es, me parece más, que tiene más apoyo bíblico, ¿no? La estructura de Daniel 8 y Daniel 11, los personajes, el actuar de estos personajes que persiguen al pueblo de Dios son muy parecidos. Rey del Norte, Cuerno Pequeño parecen idénticos, son una misma entidad. El principio de recapitulación me dice de que se vuelve a presentar al enemigo o al archienemigo de Dios en la profecía de Daniel 11. Más que hablar de lo que mencionaba ahora, ¿no? De los reyes seleucidas que se casaron con alguien y con otra alguien, y los romanos que se casaron con esta y le quitó la novia al otro. Eso en lo personal no tiene mucho sentido,
y no tiene tanta relevancia ni espiritual ni de la profecía, porque Daniel quiere saber cómo va a terminar ese conflicto que el ángel Gabriel tiene, que lucha y que solo Miguel le está ayudando. Eso dice el capítulo 10. Entonces no nos olvidemos del contexto del gran conflicto, ¿ya? Y acá menciona algo más del verso 22, me parece. Este pasaje dice: ha sido comprendido como la descripción de la acción de el poder apóstata cristiano en la historia, ¿no? Sustituyendo el sacrificio falso de la administración del sacrificio verdadero de Cristo y su administración como sumo sacerdote en el santuario. Estamos hablando del versículo 31, si no me equivoco, ¿no? De la tierra, el santuario terrenal en Jerusalén dice, fue rodeado por fortificaciones. Este es el versículo 31, si no me equivoco, permítame corroborar. Sí, la contaminación, ¿no? Shalal, verso 31. Muy bien, vamos a quedar acá y vamos a irnos, mira, hacemos un salto y vamos a ver dos comentarios más rápidamente, ¿ya? Aquí tenemos Hermeneia, el comentario Hermeneia, Antiguo Testamento. ¿Quién lo escribe? Otro famoso erudito, John Collins. John Collins es una eminencia en lo que se refiere a escatología apocalíptica más que todo. Es autoridad, ¿no? Es un evangélico, es crítico, me parece también. Entonces, ¿cómo presenta Daniel 11 a los personajes? Rey del sur será fuerte, y ya menciona aquí a Ptolomeo I. Entonces, este comentario también refuerza la idea preterista de que los reyes del norte y sur, ¿quiénes son? Son los Ptolomeos y los Seleucidas. Son reyes griegos. Pero ya vimos que en la profecía, luego que Alejandro muere, y en la profecía de Daniel 8, ya no se habla más de Grecia. Se habla de la Roma cristiana, el cuerno pequeño. Y acá el rey del norte tiene que también ejemplificar a la obra del cuerno pequeño. Tenemos acá Antíoco II y vamos a ver todo eso, ¿no? Antíoco III, el cuarto Epífanes, toda esta situación. ¿Qué te parece? Este comentario también es crítico, no acepta las profecías bíblicas que se hayan escrito y se vayan a cumplir luego, ¿no? Este autor también propone el Vaticinius ex eventus, que el autor escribió luego que los hechos sucedieron, y estos apuntan también al siglo II, ¿no? Los macabeos, la guerra con Antíoco el cuarto Epífanes, verso 14. Ahí menciona algunos autores como Jerónimo, como Teodosio, algunos traductores del hebreo. Menciona autores bastante antiguos, ¿no? Que transcriben el hebreo también, claro, pero tienen la tendencia preterista. Eso es lo que podríamos mencionar rápidamente de el comentario Hermeneia de Daniel, a cargo de John Collins. No sé si anoté alguna cosa más acá, quizás sí. Verso 16, invasiones. Antíoco es el invasor, ¿no? La expresión tierra gloriosa, comparar, dice, tierra gloriosa con Daniel 8:9. El cuerno pequeño entra a la tierra gloriosa. Muy interesante, sin embargo, de esos autores, dicen ellos, es que el rey del norte no cambia de personaje. O sea, sigue siendo rey del norte y sigue siendo Antíoco a lo largo del capítulo. Estos autores, aunque proponen la interpretación preterista de que la profecía ya se cumplió en el siglo II a.C., proponen consistencia en su interpretación, aunque en lo personal creo que están equivocados, pero proponen consistencia, no proponen que el rey del norte signifique o represente a los Seleucidas y luego a los emperadores romanos y luego al papado, digamos. No dice, no, es Antíoco a lo largo de todo el capítulo porque el personaje no cambia. Lo que propone Jacques Ducan y un servidor también es también eso, de que hay consistencia. El rey del norte es uno y es el enemigo del pueblo de Dios, identificado en Daniel 8 como el cuerno pequeño. Y ya está. Voy a terminar mostrándote rápidamente, bueno, quise ver alguna otra cosa que había subrayado que en este comentario de Hermeneia. Bueno, aquí está el verso 20. Filopator, es la tendencia la misma. Ahora, al centro tengo el comentario bíblico Andrews, edición 2020, si no me equivoco, 2020, que explica algunas cosas interesantes ya. Este es un comentario adventista, pero actualizado.
Y dice, los intérpretes adventistas, leo para ti en inglés, con algunas excepciones, generalmente identifican, dice la primera parte del capítulo, a los reyes del sur como los reyes de Egipto, el sur de Israel, y al rey del norte como Siria, el norte de Siria. O sea, en Egipto los Ptolomeos, que reinaron del 305 al 30, ahí está Cleopatra VII y otros, y el rey del norte, los Seleucidas. La primera parte, dice, ¿no es cierto? Y con algunas excepciones. Y entre esas excepciones está Jacques Ducan y están algunos otros eruditos actuales que estudian la Biblia y proponen también la consistencia de la interpretación de esta identidad, de este símbolo. Rey del norte debiera significar una sola cosa, no varias, ¿no? Y hay posiciones que se mencionan. Entonces, hablando de las posiciones, te voy a mostrar algo, ¿ya? Y vamos a ir acabando con eso, pero mira, dice acá el verso, un nuevo poder se introduce en el verso 36. Entonces, para ese comentario también, a partir del verso 36, hay un cambio de personaje, aunque el rey del norte sigue siendo rey del norte. Dice, el nuevo rey hablará blasfemias contra Dios, ¿no? Contra el Dios de los dioses, que sería el Dios del cielo. De acuerdo a este punto de vista, esta figura se identifica con el poder ateístico de Francia. Bueno, ahí hay una posición, una segunda posición, acá menciona segunda posición. Desde el versículo 23 al 39 parece que las actividades son de la Roma espiritual. No cronológicamente, pero en orden, de tema, ¿no? Es una segunda posición, dice. Y bueno, el continuo, ¿qué es? El tamid, acá tuve la palabra tamid. ¿Qué es el tamid? Es el continuo, dice. No se identifica con paganismo, pero sí con el ministerio de Cristo, que fue echado por tierra y puesto en las manos de los sacerdotes terrenales. Eso creo que está correcto. Y acá, en el mismo comentario, más adelante en esta parte de Daniel 11, el comentario trae los diferentes puntos de vista historicista en cuanto a Roma y el papado. Daniel 11, 5 al 39. Tenemos la posición 1, la posición 2 y la posición 3, que es prácticamente la que he tratado de presentarte ahora. Ya aparece en este comentario bíblico Andrews, que es de los adventistas. ¿Qué te parece? Verso 14, mira acá en la posición 1, en el verso 14 aparecía Roma, conquista la Tierra Santa. En la posición 2, Roma conquista la Tierra Santa, pero en el versículo 16, no en el 14, ¿no? El emperador Augusto, el verso 20 correcto, pero la tercera posición que dice que desde el verso 5 al 8 no hay, como dice la posición 1 y 2, reyes del norte y sur, Ptolomeos en Egipto y Seleucidas en Siria, sino dice el surgimiento de la cristiandad y el papado. Surgimiento de la supremacía papal. Versos 9 y 10, versos 11 y 12, el renacimiento, racionalismo, y avanzamos un poco más. Es interesante este resumen. Este libro, este comentario bíblico Andrews, hay para comprarlo en físico por Amazon y también lo puedes comprar en digital por la plataforma de Accordance Bible Software. Todavía no hay en Logos. Bible Software imagino que ya habrá, pero por en cuanto yo lo conseguí en físico, pero también en Accordance. Lo que te estoy mostrando es el software, el comentario desde el software Accordance. ¿Ya? Entonces, mira, el verso 22 es muy interesante que tú veas y analices. Dice, en la posición 1, en el verso 22 se identifica quién, al príncipe del pacto, quebrado, Jesús crucificado. Lo mismo la posición 2. ¿Qué dice la posición 3? Persecución del pueblo de Dios usando el lenguaje de la experiencia de Jesús, ¿no? Luego aparecen las cruzadas en la posición 2, posición 1, Roma, ataca, bueno, hace acuerdos con los judíos en el 161, y se va mirando acá, mira, la posición 3 identifica la Revolución Francesa de Napoleón y el Concordat en los versículos 25 y 28. Y desde el 28 al 39, esta tercera posición dice que hay un reporte no cronológico de naturaleza teológica, también denunciando la corrupción de la
iglesia. Eso es importante ver. Aquí el verso 31 identifica, dice, el continuo, el diario. En la posición 1 dice el paganismo, la abominación de desolación, el papado. Acá dice el ministerio de Cristo en el cielo, ¿no? La abominación, la unión de la iglesia y el Estado, la posición 2. Y termina de esta forma el verso 39 hablando de aquí, ¿no? Ateísmo, también identifica el ateísmo un poco este comentario. Muy bien, podríamos ver más cosas y hay más, quizás ver más a detalle, por ejemplo, los versículos 40 al 45, pero es algo que vamos a ver en otra oportunidad. Por en cuanto, ¿cómo podemos concluir este estudio de Daniel 11? Que creo que no hemos terminado porque faltan los versículos 40 a 45, donde hay bastante consenso de que estos versículos se los debe interpretar de forma simbólica. De forma simbólica, y el rey del norte es el cuerno pequeño, después de la herida sanada que Apocalipsis 13 menciona, de la bestia que sale del mar. Y en estos versículos 40 a 45 que veremos en otra oportunidad, hay que relacionarlos estos versículos con Apocalipsis. Te darás cuenta que hay conexiones de Apocalipsis 13, Apocalipsis 16, Apocalipsis 18 con Daniel 11, 40 a 45. Entonces, mis amigos, la conclusión de este tema es de que el ángel Gabriel le mostró a Daniel lo que iría a acontecer a lo largo de la historia, pero Daniel debía estar confiado y seguro de que Dios cuidaría de su pueblo, como hoy también cuida de ti y de mí. Hasta la próxima. En este video quise enfatizar un par de cosas. El principio de recapitulación que aparece en Daniel, donde las primeras profecías del libro traen un mensaje y los capítulos posteriores ratifican, repiten ese contenido histórico con otros detalles, correcto también, no solo con recapitulación, sino también con adelanto de otras cosas, progresión en este caso, pero la recapitulación es importante y se la ve a lo largo del libro. Entonces, lo que apareció en Daniel 2 y luego en Daniel 7 con más detalles y el cuerno pequeño, y en Daniel 8 donde el énfasis es el cuerno pequeño y el ataque al pueblo de Dios, se repite en Daniel 11 con otro nombre, el rey del norte. Y el otro principio que es importante es el de la consistencia. En profecía, un símbolo representa una entidad. Un símbolo, en este caso un cuerno pequeño, deberá representar una sola entidad, no dos o tres. Y en el caso del capítulo 11, como vimos, el rey del norte deberá representar también una entidad, en este caso una entidad religiosa que persigue al pueblo de Dios, que se asemeja muchísimo al cuerno pequeño de Daniel 8. Y no así el rey del norte como una entidad griega, luego una entidad romana y luego una entidad romana cristiana. El rey del norte no debiera tener tres caretas, tres caras, sino una, porque eso es consistencia en la profecía. No dejes de suscribirte a este canal, de ver los otros videos también, y espera Daniel el capítulo 12, que pronto estaremos compartiéndolo contigo.